buen día para todos. Somos los docentes María José Hernández Gutiérrez y Efren Eduardo Rojas Burgos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a presentar la ponencia El transporte de los ornamentales en el municipio de Cachipay. Cachipay es un municipio que queda ubicado a 62 kilómetros de la capital colombiana. Tiene una economía bastante diversa, hay comercio, transporte y su economía se basa más en el desarrollo agropecuario, pero está concentrado el 70% de esa economía agropecuaria en la explotación de follaje. La temperatura promedio de Cachipay es de 21 grados Celsius, consta de una muy buena vía de acceso entre Bogotá y el municipio. Está ubicado a 17 kilómetros aproximadamente de las grandes buqueteras del país, donde se coloca este tipo de productos para el mercado internacional. Cachipay cuenta con una distribución geográfica de 24 veredas, de las cuales 15 tienen explotación de este tipo de follajes por sus condiciones climáticas, altura y las condiciones de suelo. Allí se explotan diversas variedades de follaje. Entre ellas están los ruscus, está el helecho, están los cóculos, está el liligras y otras variedades que se utilizan en el acompañamiento de los bouquets en el mercado internacional. Esto ha hecho que exista una gran demanda en el transporte del mismo. En consecuencia, ese transporte o esa explotación ha venido creciendo y no se ha realizado de manera organizada. Digamos que este es el contexto general de lo que es el municipio y la problemática existente. Como bien sabemos nosotros, el transporte ha venido evolucionando en diferentes etapas, ¿cierto? El desarrollo tecnológico, que hoy lo que está a la vanguardia, donde se tienen sistemas satelitales, sistemas de radiofrecuencia, sistemas para ahorro de combustible, catalizadores para reducción de gases contaminantes, sensores electrónicos que permiten detectar el estado del vehículo y su ubicación geográfica. Si bien es cierto, toda esta tecnología ha ido avanzando, en el tema de la explotación de los follajes, esta tecnología no se ha utilizado o no se utiliza realmente, lo que se puede evidenciar dentro de la investigación. El 80% del producto despachado se hace en equipos o en vehículos que no cumplen con las condiciones fitosanitarias ni legales de la normativa legal colombiana, ni tampoco son las condiciones exactas para ofrecer un servicio de calidad. Entonces, ¿en qué se hace? Se hace en camiones, en camionetas doble cabina, en motocicletas, incluso se saca desde las fincas hacia la parte urbana del municipio, en unas condiciones no óptimas ni de transporte ni de empaque. En consecuencia, ¿qué pasa? Pues se disminuye la calidad del producto. Los tallos se ven averiados, se ven despuntados, se ven partidos, se maltrata el material y eso significa que cuando se va a hacer una selección ya sea por parte del intermediario o por parte de la buquetera, pues haya un rechazo y una disminución del producto. Entonces, en esencia, lo que se quiere decir con la introducción de esta presentación es que no existe en el municipio un desarrollo para el transporte del material. ¿Cuál es el problema? La problemática hace referencia a la movilización vehicular o el traslado ornamental cortado desde las fincas hasta los centros de abastecimiento. En consecuencia, pues la idea de la investigación es responder la pregunta: ¿cuáles son los factores que inciden en el transporte ornamental cortado fresco tipo exportación en el municipio de Cachipay? Se pretende responder dos variables, que son: ¿cuáles son los factores que inciden en ese material, en el desarrollo y productividad y el impacto en el crecimiento y expansión de los productores? Para ello se plantearon un objetivo general y tres específicos, de los cuales el objetivo general es analizar los factores que inciden en el transporte ornamentales en el municipio de Cachipay, Cundinamarca. Y los específicos son identificar los factores asociados al transporte ornamentales en el municipio de Cachipay, determinar las modalidades de transporte existentes en el municipio y establecer cómo influye el transporte ornamentales en la productividad de los empresarios del campo. Esos son los cuatro objetivos planteados, de los cuales todos los tres específicos le apuntan a responder el objetivo general. ¿Cuáles son los factores claves de investigación? La logística y cadena de valor. Nosotros sabemos que el transporte es un eslabón fundamental dentro de la logística. Sin él, pues obviamente quedaría cortada la cadena.
y por ende es fundamental que analicemos este eslabón de la cadena en la distribución de ornamentales en el municipio de Cassipay. La responsabilidad social, que es la población de los empresarios campesinos, que muchos de ellos son pequeños productores, de hecho existen más o menos 204 distribuidos en 500 fincas en el municipio, de los cuales de esos 204 productores el 80% son pequeños, es decir, que tienen menos de una hectárea de producción o de cultivos sembrados. ¿Eso qué significa? Que ellos dependen en su economía o el ingreso, el grueso de su ingreso para el hogar y el sostenimiento depende de esa producción. Generalmente ellos le venden a quien, a intermediarios, porque no tienen la distribución del transporte propio, por un lado, y lo otro, tampoco tienen la cultura de esa certificación o de esa legalización frente a las entidades gubernamentales como son, por ejemplo, el ICA en Colombia, que lo regula. Y las buqueteras, para poderles recibir, o las grandes empresas, las comercializadoras internacionales, les exigen que tengan un registro fitosanitario, el cual tampoco tienen. De hecho, de acuerdo con la investigación, se detectó que solo hay más o menos entre 30 y 40 productores registrados. Los demás no les interesa porque consideran que es un gasto más que un costo y no lo consideran una inversión. El tema de la logística inversa ambiental, también por el efecto contaminante que esto genera. El desarrollo sostenible, que y quisimos incluirlo entre la investigación como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, a lo que le apunta hoy en cuanto al respeto ambiental y el mejoramiento continuo de los procesos. ¿Qué tipo de investigación se utilizó? Es un análisis exploratorio, es una investigación de tipo exploratorio que deja la puerta abierta para que nuevos investigadores vengan o se profundice la investigación, ya sea en una investigación descriptiva o de correlaciones o explicativa en lo sucesivo. ¿Qué se utilizó? Un muestreo intencional o probabilístico. Se encuestaron a 30 personas, de las cuales entre ellos hay especialistas, líderes de la comunidad, productores y empresarios. Y se hicieron algunas entrevistas a asociaciones, entre ellas Sofolagro, que es una asociación que está hecha para la consecución o el aprovisionamiento de follajes y posteriormente su venta. Cuenta con 50 productores. En este momento está prácticamente inactiva en razón en que los productores no tienen ese concepto solidario. ¿Qué se pudo obtener de las encuestas? El 100% de los encuestados no conoce el concepto de logística inversa. El 50% de los encuestados desconoce las entidades que prestan apoyo para la consecución de ayudas gubernamentales. El ICA tiene actualmente registrados 30 productores de 450 posibles existentes. Y si a la pregunta si considera usted que los productos de corte, manipulación, lavado, empaque, distribución y comercialización necesitan capacitación, el 95% respondió que sí. En relación a los canales de distribución, tan solo el 18% realiza una venta directa con precios estables y el 82% vende a través de intermediarios. En cuanto al transporte, se pudo detectar que no existen vehículos aptos para el transporte de los productos ornamentales hacia la sabana de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber esos vehículos aptos, que no existen, porque no están apropiados, es decir, no están aislados, no tienen termoquín que permitan la cadena de frío, son vehículos de estacas, no son vehículos que vengan protegidos, son vehículos con pisos que no tienen los suficientes controles sanitarios. El empaque de las cajas, si bien es cierto, se hace por 40 ramos, hay momentos en que le echan hasta 60, 70 ramos para duplicar, para poderlos incluir en una sola caja. Al momento del amarre, pues obviamente maltrata el tallo, no se pueden almacenar de una manera correcta dentro del vehículo. ¿Eso qué significa? Que tienen que ir por montones. Y las buqueteras, ¿qué hacen las buqueteras? Ellos les reciben a los intermediarios, pero estos tienen que a su vez hacer una preselección. En esa preselección o en esa selección, esa nueva selección que se hace de post cosecha, se rechaza muchísimo tallo y muchísimos ramos, lo que significa que tienen que devolvérselo al productor. ¿Eso qué pasa? Va en detrimento, o qué consecuencias trae, va en detrimento de la calidad o el crecimiento económico del productor. Pero eso ocurre porque no hay capacitación, porque no hay concientización de los mismos productores, no existe la educación
en cuanto a la logística porque se desconoce, no tiene la conciencia del concepto de calidad y no se comprende el concepto de logística. Por esa razón existen devoluciones, existen maltratos, la poscosecha no es correcta y los intermediarios tampoco se preocupan por tener un transporte óptimo para el desarrollo de estos procesos. En consecuencia, y viendo todo esto, pues hemos decidido, con los resultados de esta investigación exploratoria, plantear un modelo posible llamado PIDA. Este modelo nace a partir de los resultados de la investigación. ¿Qué significa PIDA? Significa planeación técnica del cultivo. Como segunda fase, implementación logística. Como tercera, una distribución y venta. Y por último, una asociatividad. ¿Sí? Entonces, está distribuido en 4 fases: planeación, implementación logística, distribución y venta y asociatividad. Dentro de esta planeación técnica y esta asociatividad, pues se viven procesos distintos para cada fase. Entonces, en la primera fase que tenemos que debería hacerse una investigación de especies promisorias, porque no existe tampoco, existen monocultivos, el análisis de suelos respectivos para el impacto ambiental del cultivo, la distribución del ayuda del almacenamiento, elaboración de un flujo de caja financiero, mirar qué infraestructura se necesita, hacer el registro fitosanitario y el planeación de la logística verde para el manejo de aguas. En la segunda fase, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos la aplicación de buenas prácticas agropecuarias, una capacitación y manejo de corte y recolección, de traslado post cosecha con procesos estandarizados, calidad, estandarización del empaque y embalaje, cadena de frío y manejo de inventarios. ¿Qué necesitaríamos en la tercera fase de distribución y ventas? Análisis de los canales de distribución y canal directo, medios y condiciones de transporte y tercerización, canal indirecto de intermediación, logística inversa, compostaje y manejo de envases químicos. En la cuarta fase de asociatividad necesitamos asociación bajo modelo cooperativo, acompañamiento permanente para proyectos exitosos, educación solidaria para productores, cooperativas de ahorro y acudir a las alianzas estratégicas con cooperativas de ahorro y crédito y búsqueda de certificaciones de confianza. Entonces, ese es el modelo planteado para mejoramiento de producción de follaje.